El MVP de esta semana se llama Stanley Ortiz. Inicia su carrera universitaria en Estados Unidos jugando para Three Rivers Community College, ubicado en Norwich, Connecticut, allí muy cerca de unos casinos, ya hablaremos de eso. Un equipo muy bueno, actualmente rankeado en la posición número 11 de la nación, en División 1 de NJCAA, que también se conoce como JUCO Basketball. Allí logra en su primer año como freshman un promedio de 18 puntos por partido y en el segundo año como sophomore 20 puntos por partido, son unos números muy importantes. Y es seleccionado al JUCO All-American Team. Como todos sabemos, esto significa que son los mejores jugadores de la nación. Después de terminar sus 2 años en Junior College, se transfiere a Valparaiso University, donde juega sus años de junior y senior, es decir, su tercero y cuarto año. En su primer año en Valparaíso gana su temporada regular con mejor récord y también ganan el torneo de la conferencia, lo que significa que adquieren un ticket directo al torneo más espectacular universitario de Estados Unidos que se llama el NCAA Tournament. Con el seed número 13 juegan contra Kentucky, que lastimosamente tenía 5 jugadores futuros NBA en ese momento, y pierden en la primera ronda. En su segundo año de universidad vuelve a obtener el mejor récord de la temporada regular. Lastimosamente no ganan la conferencia. Sin embargo, Stanley es nombrado como el 6º mejor hombre de su conferencia. Regresa a Colombia, donde juega profesional con varios equipos. Tiene participación en el baloncesto profesional colombiano, argentino. Viaja a Italia, donde se corona campeón. Juega también en Venezuela, nuevamente a Colombia. Es para nosotros un gran honor tener en nuestro podcast hoy a Stanley Ortiz. Stanley, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias a ustedes, gracias por esa introducción. No me acordaba que había hecho tantas cosas en el básquet, así que bueno, gracias por recordármelo. Contento de estar con ustedes y bueno, esperemos que la gente logre disfrutar este podcast. Claro que sí, Stanley, de verdad que admiramos mucho todo lo que has hecho en el baloncesto colombiano. Stanley, para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo fueron esos comienzos tuyos allí en Buenaventura? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo iniciaste en el baloncesto? Bueno, mira, yo nací en Buenaventura en el año de 1981, en la cual realmente en Buenaventura hice un proceso corto en mi vida, muy temprano, a temprana edad me fui para Cali, más o menos a la edad como de entre 8 y 9 años me fui para Cali. Entonces yo empecé toda mi juventud en Cali. ¿Listo? Y ahí lo que hice fue que yo jugaba fútbol y seguí, digamos, jugando fútbol. Estuve en las inferiores de la América de Cali, dándole en diferentes posiciones, de lateral, después fui delantero. Y bueno, me iba bien, relativamente me iba bien. Pero llegó un momento de mi vida que yo sentía que quería como algo diferente. Y empezaron a invitarme a jugar básquet ya yo que tarde edad, como a los 14 años. Empiezo yo a jugar básquet, y bueno, básquet callejero, que en el parque, que todas estas cosas. Me meto a jugar baloncesto intercolegiados, y en algún momento me dicen, hey, chico, tú como que tienes talento, puedes ir a jugar a la liga. Entonces yo le digo, hey, ¿en serio? Entonces alguien me dice, un chico de apellido Rincón, que jugaba en ese tiempo en las inferiores del Valle, me dice que asista a la liga. Yo me presento, sin compromiso, me van a probar. Me tocó con el entrenador Antonio Miller, que no lo olvidaré nunca. Ese señor era muy bravo, a pesar de su estatura pequeña. Sí. El hecho es que yo era un jugador callejero, no tenía ninguna inducción de hacer pantallas, de cortar, nada de eso. Y resulta que él me pone un poco de sistema. Así que yo loco, yo no sabía qué hacer, parado en la cancha. Él se enojó mucho y me echó de la liga. Me dijo que yo no servía para jugar esto, que yo era un jugador callejero, que eso no servía, que todas estas cosas. Y bueno, yo dije, bueno, no perdí nada. Me fui para mi casa. Pero algo dentro de mí yo sentía, porque los vi entrenando a ellos. Y yo vi a los jugadores que estaban ahí, yo decía, ninguno de esos jugadores son mejor que yo. Porque veía la técnica, veía que fallaban mucho y todas esas cosas. Yo decía, yo puedo estar en ese equipo. Entonces me volví a mi casa y empecé a entrenarme ya con más enfocados en que quería entrar a la liga. ¿Listo? Entonces, para no alargar la historia, yo logro volver como 6 meses después de la liga. Me encuentro con otro entrenador de formación ya, y cogen a varios chicos de formación, y ya empiezan a enseñarme todo lo que es la pantalla, moverse, todo el tema. Y quedo en el equipo de la liga. Voy a mi primer torneo en el año de 1995. Ese tiempo se llamaba el torneo Pasarela, y para sorpresa de todos yo quedo mejor jugador, mayor encestador, mejor encestador de tiro libre, mejor encestador de 2, y quedamos campeones.
Entonces ahí es cuando ya realmente yo digo, pero hey, tengo talento para esto. Ya ahí es cuando mis padres empiezan a salir en el periódico y dicen, hey, pero ese pelado como que juega esa vaina, vamos a apoyarlo. Así que bueno, desde ahí empieza todo el proceso como el de baloncesto para mí. Esa es una realidad lo que estás contando. Yo me acuerdo mucho cuando nosotros teníamos momentos, por decir los grandes, pues en ese momento los mayores de baloncesto en el Valle, íbamos a jugar a las Panamericanas y allá te veíamos jugando y muchos decíamos que tenías mucho talento para jugar baloncesto. Y afortunadamente se dio y sos uno de los jugadores más referentes del baloncesto colombiano a nivel internacional, donde todo el mundo te valora y te respeta. Eso te lo ganaste a pulso realmente. Y en el baloncesto colombiano, pues ya todos sabemos lo que has hecho dentro de él. Yo quisiera saber cómo fue tu llegada a Estados Unidos. ¿Quién te referenció? ¿Cómo fue ese tema de la llegada a Estados Unidos? Bueno, yo continúo mi carrera deportiva y juego varios torneos sudamericanos de categorías menores. Entonces, en especial, hubo un torneo que fui en el año creo que 96, que fui en Argentina, y yo logro anotar un récord sudamericano de 52 puntos en un juego. La cual ganamos ese juego, lo ganamos como por 3 puntos. Entonces, en ese sudamericano habían varios scouts. Entonces, varias gente me contacta y empieza el proceso a decirme que si yo quisiera jugar en Estados Unidos y todo ese tema. Con varias universidades, la Universidad de Miami y la Universidad de Florida, empezamos como a instaurar conversaciones para yo poder ir para Estados Unidos. Pero resulta que yo no hablaba inglés. Así que esa gente automáticamente me dijo, tómate este año para aprender, que estás joven todavía, y nosotros el próximo año hablamos contigo y te traemos. Finalmente, no aprendí bien el inglés, porque tocaba pasar un examen, un requisito que era, creo que el TOEFL, que ese examen es bien difícil. Entonces no aprendí a hablar inglés y empecé a buscar como otras alternativas. Por ahí entonces finalmente un agente, Oscar, pero no recuerdo el apellido, colombiano, que vivía mucho tiempo en Estados Unidos, me hace el contacto con la Universidad de Valparaíso. Entonces, la gente de la Universidad de Valparaíso me dice, bueno, no hablas el inglés, acá va a ser muy difícil, y ellos me trasladan a Junior College. Me dijeron, es un Junior College más pequeño, una ciudad más pequeña, ahí vas a tener más concentración para que puedas aprender bien tu inglés, para que te desarrolles mejor como jugador. Así que esa fue la forma que yo llegué a Estados Unidos. Entonces, ahí hubo una confusión en esa parte, porque cuando yo llego, a mí me dicen que yo apenas voy a Junior College un año, y que después de ese año, ellos me transfieren automáticamente para Valparaíso, porque yo sabía que en NCAA se puede jugar 4 años apenas a nivel de primera división. Pero cuando ya termina el primer año, me dicen ellos que yo no puedo transferirme todavía porque no me he graduado de Junior College. Y si me transfiero, me toca sentarme un año más sin jugar, una cantidad de cosas me dicen todo eso. Yo digo, pero hey, ustedes nunca me avisaron de eso. Y resulta que tomé la decisión de quedarme un año más en Junior College. Y bueno, y logro graduarme de Junior College y poder ir a la Universidad de Valparaíso. Stanley, mira, cuando nosotros estábamos saliendo, tú estabas iniciando, estabas reinando. Yo creo que nuestros encuentros fueron cuando tú jugabas con Pirata. Pero viendo todo el esquema como tú juegas, ya me di cuenta que con el profesor Millen no iniciaste, sino que iniciaste con otro profesor. Entonces, porque la forma con que tú lanza, no es como muy convencional. Un Stephen Curry. Nosotros como entrenadores enseñamos cómo lanzar, pero el lanzamiento tuyo es diferente a los otros y es demasiadamente efectivo. Entonces yo no puedo decir, lance como Stalin Ortiz, que tiene un tiro casi paralelo, no es tan englobado. Entonces uno mira las características y dice, Sally, tú tu crossover lo haces casi erguido, pero este man, ¿por qué le rinde tanto?
Entonces ya entendí más o menos por qué lo haces así, porque no iniciaste como tan pequeño, sino que iniciaste ya más grandecito. Entonces ya entendemos esa parte. ¿Por qué te rinde tanto? ¿Cuál fue como tu pasión para gustarte el aro? Nosotros que somos anotadores, nos gusta el aro, pero a ti, ¿qué te motivó para estar anotando? Porque, como diría un amigo, se la pasa de al aro. ¿Qué pasó? ¿Qué te motivó? Bueno, interesante esa explicación. Yo realmente nunca me había puesto a pensar en eso, en que realmente las bases mías son diferentes porque yo comencé muy tarde a jugar baloncesto. Pero interesante, me gustó realmente. Mira, lo que pasa es que yo en el fútbol, cuando ya empecé a jugar fútbol como tal, en mi parte final del fútbol, yo era delantero. Entonces a mí ya me gustaba hacer goles. Me gustaba hacer goles. Entonces cuando yo llegué al baloncesto, yo llegué al baloncesto porque yo quería anotar. Eso es lo que yo quería hacer. Y bueno, y la influencia que tuve de Michael Jordan, que era en ese tiempo los videos que lográbamos conseguir en VHS, que tocaba mandarlos a traer, o que un amigo de pronto los tenía, que era muy difícil conseguirlo, no como ahora. Entonces me fui guiando mucho por el tema de Michael Jordan. Yo veía que Michael Jordan anotaba mucho. Entonces eso es lo que yo quería hacer en alguna vez en mi carrera deportiva, anotar. Y fui modificando muchas cosas, porque mira que el tiro, cuando yo estaba en la edad de juvenil, para mí tenía mejor porcentaje de 3, pero yo lanzaba de abajo, lanzaba de casi como los niños que casi no tienen fuerza. Y llegó Guillermo Moreno en ese tiempo y me dijo que si yo quería jugar profesional tenía que cambiar ese tiro. Entonces que lo subiera, que tenía que subirlo de acá arriba, que de acá arriba y lanzar de acá arriba. Entonces me puse a practicar como casi 3-4 meses consecutivamente en eso, y ahí cambié la mecánica principal que tenía, que tampoco no era una mecánica profesional, por decirlo así, que se lanzaba desde abajo. Pero ahora que soy entrenador y que tengo tanta experiencia ya en el tema del baloncesto, yo no sé si fue mejor, porque la mecánica natural mía era muy efectiva. Obviamente logré acomodar muchas cosas, pero por ejemplo, yo recuerdo que en algún nacional yo lanzaba triple y yo metía, por ejemplo, lanzaba 15 triples y metía 13. Y ya en mi carrera, de ahí en adelante, desde que cambié la mecánica, nunca volví a hacer esos números. Sí eran buenos, pero no tan buenos como cuando yo inicié. Entonces ahí me quedó siempre la duda de saber que ahora modernamente no se cambian los tiros, sino que se mira a ver, depende de la efectividad, si ese jugador tiene que cambiar o no tiene que cambiar el tiro. Así que bueno, me quedó esa gran duda, pero bueno, ya pasamos esa etapa y gracias a Dios logré hacer una carrera exitosa en el tema del triple. Y tanto así que yo he tenido un problema con el tema de los tiros libres. ¿Por qué? Porque cuando fui a la universidad, inclusive yo lanzaba un 40% de 3 y lanzaba un 55% de tiros libres. Y los entrenadores no entendían, decían que cómo era posible que una persona que lanzaba tan bien de tan lejos, tan cerca, no la metiera. Y toda la vida he lidiado con eso. No sé si fue un tema de mecánica, si fue un tema de la mentalidad de pronto, de la presión de querer anotar siempre, de ritmo de juego, porque yo anoto mucho cuando estoy en ritmo de juego y cosas así. Así que bueno, ahí les dio ese dato. Me refiero a lo que le dijo el profe Moreno, que el tiro de afuera, a pesar que será muy efectivo, Moreno creo que lo dice por la siguiente razón. Lo que pasa es que cuando a uno le enseñan a defender, la primera mano va a la cintura, entonces si lo bajas no lo vas a poder subir. Entonces en profesional más o menos todo el mundo tiene esa forma de defender. Lo coloca en la cintura, entonces te tocaría sacarlo por un lado y no vas a poder. Entonces, quiera que no, de pronto arriba fue menos efectivo, pero la mecánica no te hubiera ayudado a sacarlo de acá arriba. Sí, no, obvio. Ya ahora que enseño yo he intentado enseñarle a mis jugadores eso, que deben sacarlo de más arriba precisamente por eso, porque es la forma más rápida de poder sacar un tiro al frente de un jugador. ¿Listo? Sí, pero bueno, ahí como hemos visto el juego que ha cambiado tanto. Sí. Hay jugadores que yo veo ahora que son demasiado rápidos y logran sacar el tiro muy rápido antes de que le pongan la mano, ¿no? Así que bueno, hay varios temas ahí. Interesante. Súper interesante ese tema, Stanley. Te quería preguntar también, regresando a tu carrera universitaria en Estados Unidos, jugando en el Community College en Connecticut y luego cuando pasas a Valparaíso,
Pues obviamente estaba jugando División 1 JUCO, Junior College, que es buenísimo, pero me imagino cuando llegas allí a Valparaíso y en el equipo específico que estabas, que venían, si no estoy mal, en los últimos años también habían asistido ya al NCAA Tournament, habían ganado en la conferencia. Como para que la gente que nos escucha entienda un poco, o ponerlo en contexto, hay más de 350 universidades en División 1 y llegar al torneo NCAA es un sueño. Eso es, mucha gente, muy poca gente lo logra, muy poca universidad lo logra. Tú lo logras en el primer año en División 1 con Valparaíso. ¿Por qué no nos comentas un poco cómo fue esa experiencia y jugando contra semejante equipo de Stanley Kentucky, que una máquina con jugadores, 5 jugadores NBA, incluyendo a Tyshawn Prince, que fue a jugar después en Detroit con aquel equipo que le gana a los Lakers? Pero cuéntanos cómo fue esa experiencia. Me imagino el despliegue mediático de Stanley tuvo que haber sido algo espectacular, ¿no? Sí, no, definitivamente, mira que bueno, yo cuando comencé a jugar baloncesto nunca pensé estar realmente en esos lugares. Fui cogiendo mi carrera paso a paso. Cuando llego al Junior College, me enseñan qué es realmente ser basquetbolista profesional. Los entrenamientos eran supremamente duros. O sea, ahí a ese Junior College donde me mandaron era un tema militar. Nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana a entrenar, hacer pesas, entrenamos 3 jornadas al día. El último entrenamiento era de 3 horas consecutivas. Me enseñaron que no se falla nunca. En los 2 años que tuve, nunca cancelaron un entrenamiento, nunca atrasaron un entrenamiento, ni nunca terminaron un entrenamiento antes. Eso maneja realmente unas máquinas para poder procesar ese tema de entrenamiento. Entonces aprendo esa disciplina. El entrenador que tuve, no sé si todavía está vivo, pero se llama Jim Bess. Jim Bess es el entrenador más ganador en la historia de los Junior College. Cuando yo estuve en ese Junior College, él rompió el récord ahí, cuando yo estuve ahí. Y él después de ahí siguió entrenando como 5 o 6 años más. O sea que el récord que debe tener de ganado en Junior College es impresionante. Entonces, para una anécdota, yo decía, bueno, este man, ¿por qué gana tanto? Y era porque simplemente ese man era un especialista en la defensa. Todos los equipos que tenía no tenía tanto talento a veces, pero se especializaba en que no la anotaran. Inclusive él decía que a mí no me importa la ofensiva. A mí es que no me anoten, yo sé que yo gano. Y era así. Entonces, bueno, entonces logré realmente en ese Junior College aprender a defender. En todas las posiciones. Nosotros enseñamos a defender de todas las posiciones, desde la 1 hasta la 5. Entonces ahí aprendí a tener destreza en la defensa. Hay gente que piensa que yo no defiendo bien. Y no es que yo no defienda bien. Lo que pasa es que cuando tú tienes que atacar tanto, tienes que guardar piernas para defender. Pero la técnica yo tengo que me enseñan para defender, es supremamente importante. Y ahora más adelante les contaré por qué les digo eso. Entonces, yo llego al NCAA, ya cuando llego al NCAA, ya veo que la mayoría de los jugadores están emocionados para llegar a la NBA, por lo cual nos enfrentamos. Entonces, siempre que íbamos a jugar contra alguien, por ejemplo, cuando íbamos a jugar contra Kansas, ahí estaban 2 jugadores que decían, esos son NBA, que era Hinrich y Drew Gooden. Entonces, el scout era para ellos y te dan un poco de gente que lo acompañaba. Entonces ya empieza uno a notar que sí es posible llegar a la NBA cuando uno está jugando. Porque si uno le gana a esos jugadores, uno tiene también chance de llegar a la NBA. Así que eso fue para mí lo más espectacular del mundo. Porque cuando yo llegué allá, yo nunca soñé con estar en la NBA, realmente. Decía, bueno, hago mi buen papel aquí en Junior College y miramos a ver cómo es la vaina. Pero cuando empiezo a enfrentar jugadores que tienen muchísima opción de llegar a la NBA, y para mí eso fue una cosa espectacular. Voy a hacer una comparación clara. Los entrenamientos que yo tenía de Junior College eran más fuertes que los que yo tuve en la NCAA. Y es increíble, porque se supone que se entrena mucho más intensidad en NCAA porque el nivel es más duro. Pero resulta que nosotros nos enfocamos más en otras cosas. Hacíamos entrenamientos más cortos, pero como por decirlo así, más productivos en NCAA.
¿Listo? Entonces fue fácil para mí adaptarme a ese estilo de entrenamiento y al juego de la NCAA. Pero realmente ya lo que marca la diferencia es la calidad de jugadores que llegan. Porque ahí sí seleccionan muy bien los jugadores que pueden llegar a la NCAA. Eso es una locura. Tanto así que la Universidad de Valparaíso no podía tener los mejores jugadores porque Duke, Kentucky, todas esas universidades se los llevaban antes. Entonces ellos se especializaban en conseguir los mejores jugadores internacionales para poder competir con esas grandes universidades que tenían, digamos, todo el poder adquisitivo y todo el andamiaje para poder competir a nivel de NCAA. Para reclutar, Pero sí. te digo que sí ya es demasiado profesional ese asunto. La gente lo ve a uno como jugador de NBA, y lo trata a uno como jugador de NBA. La gente en la calle, todo el mundo quiere autógrafos, todo el mundo te dice, hey, vas a ser el próximo que llega a la NBA. O sea, la gente cree en eso, o sea, creen que ya ahí ya es posible, ya tú no estás cerquita de llegar a la NBA. Así que se vive un ambiente realmente espectacular. Mirando todo esto vivido que tuviste la oportunidad y todos esos diferentes entrenadores que pasaron por tu vida, ¿cuáles han sido los entrenadores que más te han marcado en cada una de tus etapas? Bueno, eso es una pregunta difícil, ya me la he hecho, y te voy a decir algo. A mí, de uno de los entrenadores que más me ha marcado, varios me han marcado, pero de los que me han marcado desde mis inicios. Por ejemplo, inicié con Fabio Espinosa, que todavía él es entrenador de un colegio acá en Cali. Sí. Y me marcó porque fue un entrenador que me dio mucha confianza, y tuve mis primeros 2 años de liga con él. Entonces ahí tuve una gran experiencia con él. Y ahí sí siguió, mis próximos años siguió Jorge Cárdenas. Jorge Cárdenas era un entrenador que era muy fuerte para dirigir a los jugadores, le hablaba muy fuerte a los jugadores, y me ayudó a conseguir el carácter que tengo. Y tuvimos siempre mucha afinidad. Él, o sea, como decía aquí Pacho, yo se la pasaba nomás largo. Y era porque esos entrenadores me incentivaban a eso. Ellos me decían, hey, si tú eres el máximo anotador, tú tienes el porcentaje más alto, tú tienes todo eso, ¿para qué vas a pasar? Entonces me decía, pásala cuando ya no puedas, pero si no, yo prefiero que la lances tú. Entonces ese entrenador hace que mi carrera se empiece a desarrollar diferente, hacia ser uno de los mejores anotadores de la historia de Colombia. Yo tuve partidos en la liga que me marcaba 72 puntos. Entonces eso para mí empezó a ser una locura. Para mí, en ese tiempo era normal para mí. O sea, yo no entendía eso. Yo simplemente me gustaba anotar y yo era feliz y anotaba. Entre más anotaba, yo no contaba nada. Yo quería anotar simplemente. Ya ahora que estoy adulto es que me retrocedo un poco y digo, coño, pero 72 puntos no mete nadie en Nacional. O sea, realmente esto era una cosa loca. Bueno, gracias a Dios no tenía la conciencia de eso, y porque eso lo limita mucho a uno a veces. Cuando tienes conciencia de esas cosas, te limita mucho. Yo simplemente me divertía jugando. De ahí el entrenador que me marca, ese entrenador que te digo, Jim Bess. Me marcó positivamente, pero yo salí a la universidad enojado con él. Porque era demasiado fuerte. Ese man sí era demasiado militar. Me puso una vez a jugar un partido era de preparatoria con un esguince de segundo grado. Yo me había esguinzado de segundo grado el día anterior, la noche anterior, en un partido de preparatoria, y al otro día, en la tarde, me metió a jugar con un esguince de segundo grado. De hecho es que yo entré a la cancha, simplemente traté de dar 2-3 pasos, pum, cayó otra vez al piso, no podía, y cuando salí me dijo, tú no sirves, tú eres una porquería, tú yo no sé qué está. Y yo me sentí mal. Me sentí mal porque dije, pero ¿cómo es que yo no voy a poder? Si yo siempre he podido. Ya después, obviamente, oí del médico, obviamente sabían que tenía que irse de segundo grado. Y yo digo,
digo, ese man está loco. O sea, ese man aspiraba a que yo jugara de esa forma. O sea, no entendí. Pero esto hizo que yo siempre quisiera dar más de mí. O sea, yo jugué con esos 2 años con tendinitis crónica prácticamente. Y yo seguía saltando y seguía jugando. Me dolía un montón, pero yo seguía jugando, seguía entrenando. No podía faltar ningún entrenamiento. Entonces, esas cosas te marcan porque hacen que tú seas más fuerte. Y cuando ya tú te empiezas a enfrentar con otras cosas, te das cuenta que tú puedes, si pasaste por esa parte, puedes pasar todo. Entonces, yo creo que esos son como los entrenadores que más han marcado mi carrera deportiva. Y bueno, sin desconocer que he tenido muy buenos entrenadores. Stanley, mira, para que la gente entienda más o menos tu recorrido, tú hiciste una época muy importante como un quiebre en el baloncesto colombiano. Mucha gente no lo entiende. Cuando tú eras juvenil, había una selección Colombia donde tú eras el líder con Edgar y eras líder con Ordóñez. Ahora que tú eres entrenador, ¿tú crees que lo que trataron de implementar contigo en esa época da resultado o no da resultado? ¿Qué hicieron con ustedes? Ustedes eran los prospectos más grandes que había en Colombia. A ustedes los mandan a prepararse a una copa élite en Medellín y después se van a un suramericano. Es más, nosotros los adultos estábamos en carrera y nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué no nos mandan a nosotros? Nos tocó ver a Stanley Ortiz jugando el suramericano y anotando como loco. Yo creo que ganaron un partido, no ganaron más, no sé. Pero se destacaron. Esos 3 jugadores que te menciono, Pedro, los 2 Pedros, han sido unos jugadores que han marcado el baloncesto en Colombia y eran excelentes. Yo sé que ahora la selección Colombia de mayores tiene 4 o 5 jugadores excelentes o 6, pero esos 3 muchachos, verdaderamente cuando yo los vi jugar en el suramericano, yo dije, me le quito el sombrero porque yo estaba en la lista de mayores y a nosotros a los mayores no nos llevaron a estos pelados y lo hicieron muy bien. Stanley, la pregunta es, ¿cree que ese sistema, lo que apuntó la federación, dio resultado o no dio resultado? Bueno, excelente, sí. Sí, siempre me hago esa pregunta. Yo creo que fui afortunado, realmente también fui afortunado de tener esas experiencias que pude tener por situaciones. Sabía que en su tiempo la mayores como tal no pudo ir por unos inconvenientes que tenían. Entonces la federación decidió mandar ese grupo de talento que teníamos a competir allá como para foguearnos. Para nosotros fue una de las mejores experiencias. Yo creo que eso nos hizo crecer mucho. Inclusive yo recuerdo mucho todavía ese partido que perdimos contra Argentina, donde estaba Volko Whisky, NBA, Pepe Sánchez, NBA, Spill era el capitán de ese equipo y Ginobili era la banca de ese jugador. Esos eran los jugadores que más o menos estaba como Oberto. Bueno, están también estaba. Todos estos jugadores ahí y los que referenciamos nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a jugar, en ese tiempo yo tenía una mentalidad de niño y yo pensaba que era posible ganar. Yo decía, no, si nosotros nos enchimbamos, por decirlo así, metimos 5 triples, 6 triples, lo que sea, ganamos. Pero ya uno siendo realista y entendiendo ya el básquet como es, o sea, nosotros no tenemos ningún chance de ganar. Y esa es la realidad. Ya empezamos a entender cómo se juega el básquet. Pero de ahí saqué algo muy positivo. Y era, por ejemplo, que a pesar de que yo saltaba, y yo creía que iba a solucionar todo saltando, no es solamente el salto, sino era la técnica. Ese señor Volko Whisky me metió a mí como 3 tapas consecutivas. Y al equipo, a nosotros, nos metió como 8 o 10 tapas. Entonces, decíamos nosotros, ¿pero por qué? Entonces ahí empezamos nosotros a entender que nosotros teníamos que aprender a tirar flotadoras. Que era un juego que no teníamos nosotros en esa edad. Aprender a tirar el finger roll alto para poder evitar esas tapas, porque ya eran jugadores de 2 metros que vamos a encontrar con muy buena técnica y con muy buen lanzamiento. Yo creo que el experimento que hizo la federación fue positivo. Esa federación, porque nosotros, sobre todo, creo que lo que fue Edgar Moreno y mi persona, de esa categoría, fue lo que más aprovechamos esas oportunidades.
Pero tengo algo que decir también ante eso. Ellos hicieron ese experimento, pero lo dejaron caer. Porque nosotros, después de ese suramericano, nosotros nunca más volvimos a jugar juntos. Yo siempre decía, si ese equipo lo mantiene, nosotros podíamos haber en ese entonces haber sido campeones suramericanos. Y eso era mucho decir, porque nosotros a ese nivel nosotros siempre competíamos con Brasil, nos íbamos a tiempo extra. Contra Argentina si perdíamos por 2 puntos, hablando con los de nuestra categoría. Y cuando fuimos a ese sudamericano, solo le ganamos a Ecuador, a equipos mayores de Ecuador, y después por un repechaje, una cosa así como el 6º puesto, le ganamos a Bolivia en el último juego. Entonces, para nosotros fue un balance positivo, teniendo 18 años jugando un torneo de esos sudamericanos mayores. Así que yo creo que sí funciona el experimento, pero sí deberíamos ser más constantes en la hora de mantener ese proceso. Sí, claro, tiene mucho sentido, Stanley. Esos proyectos es necesario que haya continuación para que sigan funcionando. Imagínate si hubiese seguido, qué más cosas se hubieran podido lograr. Stanley, quiero hacerte una pregunta del año tuyo en college, cuando eras senior. Entras al 4º año, venías obviamente de junior college, impresionante, All American. El 3er año vas a NCAA Tournament. Y el 4º año pasa algo muy especial. Iniciando la temporada, me imagino que el coach tuyo decidió querer organizar ese tipo de encuentros y te desplazas a Syracuse University a jugar contra Syracuse, que eso fue en noviembre 24 del 2002, justo después de Thanksgiving. Yo he tenido la oportunidad de estar allí en ese sitio. Es impresionante porque, muchachos, esto es un dome, es un estadio de fútbol que se convierte a baloncesto, o cierran unas partes impresionantes. Y la atmósfera allí es impresionante. Siendo el primer juego, no solamente el primer juego, Stanley, pero jugaste contra Carmelo Anthony y jugaste contra Carmelo Anthony con el equipo que gana ese año el torneo NCAA, el mejor equipo del país, con el coach Jim Bohannon. ¿Qué recuerdas de este viaje allá a Syracuse? Que me imagino que fue algo muy especial para ti, o era en el momento algo normal. ¿Qué se siente jugar allí? No, realmente es una de mis mejores experiencias. Mejor experiencia porque desde que íbamos a Syracuse, sabíamos que íbamos a enfrentar a uno de los mejores jugadores de Estados Unidos. Sabíamos ya Carmelo Anthony en ese tiempo tenía un nombre impresionante. Se había quedado en la NCAA porque habían algunas reglas que no le dejaban, digamos, ir a la NBA directamente, pero ya sabíamos la clase de jugador que era Carmelo Anthony. Y al llegar al Coliseo ese, es de las mejores cosas que yo he visto en un tema de básquet. Eso tocaba dividir, ese estadio era tan grande que tocaba dividirlo como en 2 y poner la cancha en la mitad. Y en la mitad que quedaba habían como 30,000 personas. Eso era una cosa espectacular. No había, yo creo que ni una silla desocupada. Pero o sea, nos veíamos nosotros, la cancha de nosotros se veía como si fuera esto, la magnitud del estadio ese, y todo el mundo gritando, bueno, Syracuse, y ellos eran buen equipo, sabían que iban a tener una buena temporada. Y bueno, y el enfrentar a Carmelo fue especial porque me tocó inclusive marcarlo. Fue una asignatura mía en ese momento, y es un jugador realmente, para mí, uno de los mejores que ha tenido la historia de la NBA. Lastimosamente él mentalmente no quiso ser mejor en la NBA porque dejó de entrenar, simplemente, o sea, consiguió todo lo que quería conseguir y dejó de entrenar. Pero cuando tú podemos comparar a Carmelo Anthony con LeBron James en ese tiempo, o sea, Carmelo Anthony le llevaba años luz a LeBron James. ¿Por qué? Porque Carmelo Anthony podía jugar de uno, tenía movimiento en el poste de todos los over-under, todas esas cosas que puede hacer un poste, y tenía todos los crossover y el tiro, un tiro espectacular. Entonces era un jugador muy difícil de defender. Entonces, cuando nosotros empezamos a jugar contra ellos, a Carmelo le mandan un jugador grande a que lo pueda defender. Entonces él empieza lo saca y empieza a jugar de afuera, a meterles unos John Stop cerca, está todo el tema. Y nos tenía cocinaditos Carmelo. Así que el entrenador dice, bueno, Stanley, le toca a usted, hermano. Vaya para ese mango, vamos a ver cómo hacemos.
Y resulta que ahí Carmelo entonces, vamos para el poste. Y me coge el poste y me mete una dos ahí, me mete unos puntos ahí. Entonces empieza uno a ver la versatilidad que tenía ese jugador. Sí, jugaba muy fácil. Pero la filosofía mía ha sido siempre, usted me puede meter, pero yo también le voy a meter. Así que él me metía uno y yo decía, bueno, ahora me tienes que marcar. También, vamos a ver cómo. Entonces eso era o sea, realmente lo que yo disfrutaba del básquet es eso, que siempre veo que, o sea, me gusta ese tema de tener como ese enfrentamiento, ¿no? Así que me marcaba, yo también le metía mis punticos. Y bueno, ¿y cómo es? Ya, yo le decía, bueno, entonces, vamos. Pues. Ya, entonces fue una de mis mejores experiencias realmente. Ya después que salimos, perdimos creo que por 8 puntos ese juego, por 8, 10 puntos, una cosa así. Pero yo tenía un armador que no recuerdo el nombre, que creo que también llegó a la NBA. Y ese man fue prácticamente al final los que nos marcó diferencia. Nos metió como 4 triples seguidos, casi pasando la mitad de la cancha. Sí. Y ahí se nos va el partido a nosotros. Pero fue una experiencia, como te digo, es una experiencia que nunca antes he vuelto a repetir, por la magnitud del partido, por lo grande que era el estadio. Así que, bueno, es una de mis mejores experiencias en la NCAA. No, quería preguntarle, Stanley, de esa clase así como de esos jugadores como Carmelo Anthony, ¿qué otro tú recuerdas que te haya tocado también compartir cancha con él? Bueno, así diga, Henrich, que es el eterno point guard que tuvo los Chicago Bulls, que usó una gafita, me tocó defenderlo. Realmente un jugador excepcional, muy inteligente para jugar un tiro espectacular. Con ese equipo de Kentucky que estaba Tyson Prince, tocó marcar a Tyson Prince. Ese jugador demasiado largo y versátil. O sea, eso prácticamente, cuando tú le dabas, te cogía un poquito la línea, eso era donqueo seguro. Yo creo que esos serían los jugadores como que más reconozco, pero en ese año, si no estoy mal, fue el mejor draft de la historia de la NBA. Así que jugué contra muchísimos jugadores de NBA que no recuerdo ahora o no fueron tan famosos después en la liga. Pues. Sí. En la liga, sí. Stanley, mira, una de nuestras ideas para hacer este podcast es poder darle el realce a los jugadores que se lo merecen. Por eso se llama el MVP de la semana, de nosotros. Porque hay jugadores muy valiosos en Colombia que no tienen una visibilidad. Y te coloco varios ejemplos. Mire, aquí en Colombia para hacer una publicidad, sacan un futbolista para hacer una publicidad de basquetbol. En Perú sacan a Víncula para hacer una publicidad de la NBA. Y en Ecuador es lo mismo. Nuestros países no tienen la visibilidad los basquetbolistas. Nosotros, vea, creo que hay 2 jugadores que han hecho comerciales así, que yo recuerde. Uno lo hizo Héctor González con nosotros porque era JGB de Cali. Hicimos un comercial y creo que lo hizo Jair Grijalva o esos pelados que juegan en el Colegio del Norte de Bogotá. Pero basquetbolista como tal, no tenemos esa visibilidad, esa exposición a las cámaras. Que uno diga, bueno, un comercial de baloncesto, pues coloco un basquetbolista. Entonces, la idea es eso, y que los muchachos te conozcan lo que verdaderamente tú hiciste, Stanley. Mire, este programa es muy corto para hablar de todo lo que tú has hecho en Argentina, en Brasil, en Argentina, en Italia. Pero mi punto va a que los muchachos entiendan. Tú jugaste veterano, aún juega veterano, juega profesional, juega veterano y juega con toda la gente del baloncesto. Tú coges todas las generaciones. Cogiste mi generación, cogiste la generación más joven y en todas partes te va bien, Stanley. Entonces, los muchachos no te conocen, Stanley, y verdaderamente yo pienso que tú te mereces esta exposición y muchísima más. ¿Qué hay que hacer para mantenerse como Stanley? Físicamente bien. ¿Qué haces, Stanley, para mantenerte así? Mira que gracias por la invitación al podcast. Realmente yo también en algún momento en la pandemia empecé a hacer unos podcasts con algunos jugadores y entrevistar a algunas personas porque precisamente se ha olvidado mucho o sea, se ha descuidado mucho a los jugadores que han sido famosos. En el caso de Pedro, o sea, debería tener mucho más reconocimiento. En el caso tuyo, Pacho, en el caso de Jimmy Mosquera,
Lucho Murillo, o sea, son jugadores que han sido unos baluartes, y yo tuve esa fortuna de jugar en contra de ustedes, y de ahí aprendí mucho, ahí aprendí de lo que realmente estoy hecho, y por eso yo a los jóvenes siempre les digo, tienen que mirar a los viejos para que aprendan a jugar, porque así fue que lo hice yo recuerdo que cuando yo era rookie, estaba Mitchell en mi equipo, y Mitchell me decía cárgame los zapatos, tal. Yo cargaba los zapatos, y me decía, y te voy a enseñar cómo tienes que jugar. Entonces decía, bueno, listo, y haz esto, pásame el balón, y así. Entonces yo empecé a absorber toda esa información de todos los jugadores de ese entonces, y eso hizo que yo pudiera tener una carrera exitosa. Mira, yo creo que en mi ADN está competir. Yo no puedo decir que es bueno o malo, porque en la vida prácticamente me estoy retirando del básquet y ando en la vida compitiendo con todo el mundo. Entonces son cosas que ya le quedan marcadas a uno, y eso es lo que hace que yo me mantenga. Por ejemplo, yo amo tanto el básquet que yo quisiera seguir jugando básquet, independientemente de qué categoría sea, de si es senior 50, senior 60, lo que sea. Pero odio perder. Odio que alguien me pinte la cara. Entonces yo siempre le digo a mis jugadores, yo tengo que estar bien, porque si me llaman a algún torneo yo no voy a hacer ridículo. Yo voy a hacer lo mejor posible. Entonces siempre, yo tengo mi báscula, me subo ahí, me subí 1 kilo, esta semana vamos a entrenar sabroso. Y la gente me dice, ¿tú para qué entrenas? Y digo, yo entreno para mí, no se preocupen. Pero cuando vienen los torneos, yo estoy físicamente bien y estoy listo para jugar si quiero jugar. Entonces, eso es lo que me mantiene a mí, gracias a Dios. La competitividad, el querer siempre estar listo por alguna oportunidad si llega a presentarse. Y bueno, y eso ha marcado mi carrera deportiva. Excelente punto. Eso se nota en todos esos torneos, porque mira que aún tú en este momento sos de los jugadores más experimentados que tenía la liga profesional. Y haces muchas más cosas que muchos muchachos que están en la flor de la juventud, como podríamos llamar. Entonces es muy relevante eso, todo lo que tú haces todavía, y te mantienes en el top del baloncesto colombiano. Eso es muy importante. También te felicito por eso, hombre, porque realmente a los 40, 39 años estar ahí en esa posición es bastante complicado. Stalin, tú tienes una reputación en Colombia excelentísima. La gente te quiere mucho, y la gente te quiere mucho porque te respeta por todo lo que tú has hecho dentro y fuera de la cancha. Tu fundación tratando de ayudar siempre jugadores no solamente de grandes ciudades, sino de regiones apartadas del país. Los tratas de ayudar, tratas de hacer lo mejor que puedes, te estás moviendo siempre en pro, eres como muy activo, eres muy un activista en esa parte lideral del país. ¿Por qué no nos hablas un poco de ese aspecto de tu vida? Bueno, mira, sí, yo estudié, me gradué de la Universidad del Paraíso de Economía Internacional. Y resulta que eso lo hice más que todo por la presión de mis padres, por decirlo así. Yo quería estudiar deporte, era lo que me apasionaba. Pero pues en ese entonces ellos querían que yo hiciera algo alterno al deporte. Porque si las cosas no iban bien en el deporte, bueno, tuviera como otra alternativa. Ya cuando yo sigo mi carrera deportiva, yo empiezo a poner diferentes tipos de negocios, empresas y una cantidad de cosas que puse, ropa y muchas cosas así. Pero yo sentía que eso no me llenaba, que yo quería seguir en el tema deportivo, o sea, quería enfocarme siempre en eso. Así que yo creé un programa que se llama S9 Basket, en la cual hemos tenido casa hogar para los chicos en diferentes ciudades. Hemos ido como evolucionando, tratando de ayudar a los chicos lo que más se pueda. Hasta el año pasado tuvimos la casa hogar en Bogotá. Graduamos más o menos unos 10 chicos de bachillerato. Logramos que ellos quedaran segundo a nivel nacional en juegos intercolegiados. Primera en la historia de Cundinamarca. Y son chicos de alejados, de lugares alejados. He tenido chicos de Tumaco, de todo el país, de Tumaco, chicos de Chaparral, Tolima, bueno, ya de Cartagena, de Cali, de Buenaventura, así sucesivamente. ¿Por qué? Porque son chicos que se acercan mucho y quieren como realmente dedicarse al básquet, tratar de
de hacer una carrera deportiva por medio del básquet. Entonces, lo que yo me he enfocado es a tratar de que ellos estudien, que para mí es lo primordial, y fue lo que siempre me enseñaron a mí, que tenemos que estudiar. Y lo segundo es mostrarle a ellos cómo es ser un basquetbolista profesional. Porque suena muy bonito, pero cuando ya te pone en el régimen para poder entrenar y ser basquetbolista profesional, ya ahí donde la gente dice, yo quiero, yo no quiero. Entonces, en ese proceso, no es desconocido para nadie que la mayoría de los que quieren ser basquetbolistas profesionales o quieren triunfar en el deporte, económicamente no están muy bien. Entonces, tienen talento, pero no tienen el dinero. Así que toca hacer unas maratones tremendas para poder sacar a esos muchachos adelante. Tuvimos casi 4 años con el programa en diferentes lugares. Tuvimos en Ibagué también un tiempo. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de varios chicos que se han ido para Estados Unidos. Inclusive tuve el año pasado, mandé un chico para Argentina a jugar profesional de ese proyecto. Entonces, contento con poder ayudarle a sus chicos. Así que seguimos moviéndonos con ese programa de ese 9 básquet. Ahora estamos tratando de enfocarlo nuevamente en la ropa deportiva para así impulsar el programa como tal. Entonces, bueno, ahí seguimos trabajando arduamente con esos chicos y bueno, actualmente tengo una escuela de formación en Cali. Ya empezamos a meter la mano acá en Cali con los jóvenes y bueno, es difícil realmente. Les voy a contar por qué. Porque lastimosamente nuestro básquet ha perdido mucho auge. Yo cuando llegué al básquet, yo sentí que había más auge. Se llenaban más los estadios, los partidos eran mucho más interesantes y a mí eso hizo que yo me cambiara del fútbol al básquet. Pero ahora que estoy terminando mi carrera deportiva, veo que el básquet ha mermado muchísimo. Y a pesar de que tenemos, se supone que una plataforma mucho más grande de comunicación de partidos en vivo. ¿Listo? Para terminar esto aquí les digo que sí, nosotros tenemos que seguir trabajando por el básquet porque está supremamente abandonado. Yo esta semana estuve en la Liga del Valle. Iba a lanzar. Y la encargada de la Liga del Valle, que inclusive ya me ha visto por ahí en algunas ocasiones, me dice que yo porque estoy ahí y que yo quién soy. O sea, no es que yo, o sea, yo le explico a la gente, cuando era pequeño era muy imprudente, pero no es que yo me crea mucho, pero una persona que trabaja en la Liga del Valle administrando las canchas deportivas no puede decirle a Stanley Ortiz quién es. O sea, realmente, o sea, estamos mal, estamos muy mal. Es que ese es el problema. Conocer del básquet. Ese es el problema, está muy mal. Simplemente yo le dije, no, yo soy un chico que quiero entrenar. No, aquí no puedo entrenar. Pum, me salí. Bueno, entonces por esa razón es que yo sigo molestando en el básquet. Yo creo que nosotros los basquetbolistas merecemos mucho más que eso. Y para eso, ¿qué necesitamos hacer? Masificar el básquet, seguir enseñando el básquet. Y bueno, yo siento que voy a morir aquí en el básquet. Esa es una de nuestras metas, Stanley, que la gente sepa y reconozca cuáles son los basquetbolistas que han hecho algo por este país y han estado trabajando dentro del baloncesto nacional por mucho tiempo. Y para que se eviten muchas cosas como esa. ¿Me entiendes? No es posible que, por ejemplo, tú vayas a llegar a la cancha de Toros a que el equipo va a jugar y te traten como uno más sin ser petulante, ¿cierto? Pero no te pueden tratar como uno más de los hinchas que van al Coliseo. Entonces, de eso se trata este programa también, de que podamos hacer que la gente entienda que hay unas personas que han hecho algo por el baloncesto. Y entonces uno se pone a ver, por ejemplo, el baloncesto de Estados Unidos. Estamos yendo a un nivel muy alto, ¿cierto? Pero mira el reconocimiento que toda la gente tiene hacia esos jugadores de atrás que vienen dando que han colaborado, que han puesto su grano de arena para que la liga sea como está y el baloncesto de Estados Unidos esté como esté. Entonces la gente tiene un reconocimiento desde el portero hasta a los muchachos que limpian la cancha, los kinesiólogos de todos los equipos, saben quién es quién, ¿me entiendes? Entonces hay un reconocimiento que no es gratis,
porque usted se lo ha ganado por el trabajo que ha hecho dentro del baloncesto. Entonces, por ejemplo, en ese caso de la cancha, ¿cómo una persona te va a decir a vos que quién sos, que de dónde saliste? ¿Me entiendes? Eso no puede ser, eso no puede ser. Y menos en Valle, estando en la casa, menos. Menos en Valle, Menos eso es lo que digo. menos estando en la casa. Uno llega a la casa y como lo van a tratar como que ese quién es. No, no, no lo conoce nada. No, y puede ser posible. para hacerlo peor, que bueno, obviamente la señora no sabía. Pero Stanley, tú eres lo que sería en Estados Unidos un Basketball Hall of Famer, un perteneciente al Salón de la Fama. Cuando te retires, que no te has retirado, pasarán 5 años y tendrás tu chaqueta naranja y aquí en el show te vamos a hacer integrante de eso. Pero la pregunta con eso, ¿dónde cuelgan el banner de Stanley Ortiz? ¿En Cali, en Piratas, en Buenaventura? ¿Dónde sería? No. Tendría que ser... No, ¿En dónde? Tendría que ser en Cali. ¿En Cali? Porque Okay. quiera que no, él jugó en Pirata, pienso yo. En otros equipos igual tiene el reconocimiento, pero en el Valle la gente lo vio y creo que tiene más amigos en el Valle que pueden identificar ese número 9 allá arriba colgado. Pensaría, no sé qué piensa Stanley. Estoy totalmente de acuerdo, Pacho. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que esta es mi casa. Aquí inicié. Aquí le he dado uno de mis mejores años en básquet al equipo. Entonces yo creo que si alguna vez luego tener ese reconocimiento, yo quisiera que fuera en mi casa. Es lo mejor. Yo he tenido grandes experiencias en otros equipos y quiero mucho los otros equipos. Pero lastimosamente todas esas experiencias se han dado porque en el Valle no se ha hecho la gestión necesaria para que yo pertenezca al Valle. Yo siempre he querido jugar por el Valle y he querido estar aquí en el Valle. Entonces le toca a uno emigrar, lastimosamente, a otro equipo porque no están las condiciones dadas para que uno pueda participar. Pero yo en mi departamento y amo el Valle y creo que todas las cosas y así aquí. nos pasó a todos. Stanley, antes de que Pedrito diga hemos finalizado porque ya estamos muy tarde. Stanley, yo quisiera que tú me dijeras realmente el tipo de liderazgo que tú tienes en la cancha. Porque no siempre, nosotros jugamos con americanos y esos manes vienen y anotan y tal, pero no tienen el feeling. Como para uno decir, este es el líder del equipo, es el anotador. Pero el liderazgo de Stanley, a pesar de ser el anotador de todos los equipos, ¿cómo es? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se hace visible ante los otros jugadores? Porque esos jugadores tienen rookie, tienen personas con experiencia. ¿Qué hace Stanley Ortiz para encajar en un equipo que va nuevo? Bueno, mira que ya, obviamente eso es algo natural, ¿no? Yo creo que siempre desde que empecé a jugar básquet, los jugadores me seguían. Inclusive, a veces sentía mucha responsabilidad. Yo sentía a veces mucha responsabilidad, más por los jugadores que por mí mismo. Ya después empecé a tomar ese papel de liderazgo. Los jugadores confiaban en que yo iba a salir a meter 30 toda la noche, en que yo iba a hacer que el equipo ganara. Entonces yo sentía ese peso encima y siempre, cuando estaba jugando mal, inclusive, yo decía, no puedo defraudar a mis compañeros, tengo que meterle. Entonces yo creo que ese amor por querer respaldar esa confianza que me dan los compañeros hace que me vea más líder. Y ya cuando empiezo a entender mucho más del básquet, empecé a entender que no solamente anotar para poder ganar. Entonces, es anotar en los momentos precisos que se necesita para poder ayudar al equipo. Es que cuando la pelota quema, que decimos, cuando está el partido difícil, ahí es que tiene que aparecer el anotador para poder ganar el partido. Y también en esas jugadas defensivas finales, donde queda un segundo, donde es el último tiro, poder realmente tener la capacidad de parar. Entonces aprendí en el básquet a hacer muchas cosas que hacían falta en el equipo para poder ganar. Entonces, si usted nota normalmente, en mi estadística sí me aparecen muchas cosas. Aparecen rebotes, aparecen jugadas defensivas, aparecen asistencias y muchas cosas que son necesarias para ganar. Entonces, ahí va mi liderazgo. Inclusive, más que anotar, sé que tengo que hacer otros roles para poder hacer que mi equipo gane. Entonces, mientras que tú ganas, la gente te empieza a identificar como un verdadero líder. Yo creo que esa ha sido la clave de por qué la gente sigue lo que hago. Vámonos a NBA. ¿Con quién vas a la final? No, esta final, a pesar de que no son mis equipos favoritos, le voy a Boston. Me parece que es un equipo que tiene mucha más profundidad. Claro. Mucha más profundidad. Lo que es Doncic y Irving son unos anotadores impresionantes,
pero el equipo de Boston como tal es demasiado completo. Tanto así que Tatum no ha tenido una buena serie, por decirlo así, y los otros jugadores han sacado la cara por él. Así que por esa razón le voy a Boston. Confío más en Boston. Nosotros admiramos a muchos jugadores. Por ejemplo, los primeros jugadores de Colombia, que fue el Christopher Papá, que tiene un título que le dicen el Verdugo de México, porque metió más de 40 puntos. Tenemos a William Gómez, que metió creo que 50 o 49 puntos. Jimmy Mosquera también metió mucho. Y muchos jugadores han metido, pero nuestro invitado es un jugador que la sacó del estadio. Yo quisiera que Starling Ortiz, nuestro invitado de esta noche, nos hablara de los números, sobre todo un número especial que hizo en Argentina, que nos hablara de esa noche en especial. Bueno, sí, yo creo que no podemos terminar el programa sin esa experiencia. Yo creo que eso ha sido de las mejores cosas que yo he podido vivir en ese momento. Como ustedes saben, en ese entonces, en Argentina, en el 2006, la Liga Argentina tenía un auge impresionante. Tenía jugadores, la mayoría de sus jugadores de ese año se fueron a jugar a Europa, porque la liga está muy bien formada y muy competitiva. Yo llego a Argentina, a Estudiantes de Bahía Blanca, que dicen muchos conocedores que es la capital del básquet argentino, que es donde es grandes jugadores como Ginóbili y Pepe Sánchez. Un equipo modesto, llamo un equipo modesto, pero resulta que empezamos el campeonato, yo empecé a sentirme bien, anotando, interesante, es un equipo que teníamos como para pelear los últimos puestos, pero empezamos a tener química, a saber, a definir bien los roles, y yo empecé a anotar muchos puntos, empecé a anotar de 25 puntos por juego, tengo una noche por ahí de 30, entonces la gente, uy, pero ¿cómo así? Este me anota mucho, ¿sabes? Y bueno, y está toda la historia esa de que voy anotando. Y en un partido ya particular contra el Deportivo Madrid, uno de los rivales directos de nosotros en Bahía Blanca, el partido se torna bien físico y un partido intenso. Y yo siento que me siento fino para anotar. Estoy penetrando, tirando flotadoras, haciendo tiros de media. De los datos curiosos es que yo en el triple no lanzo con buen porcentaje. En el triple lancé como una de 7 de triple. Pero de 2 tenía un porcentaje alto, tenía más o menos como un 80% de la efectividad de 2. Y bueno, y sigo anotando, pam, y me siento como en la salsa que no está caliente y siento que nadie me puede parar. Y yo quería anotar más y todo eso. Cuando le sacamos una ventaja más o menos como de 10 puntos y quedan como 3 minutos todavía para terminar ese partido, el entrenador, bueno, ya me dice el cambio, que para que me salga ya, que el partido está liquidado ya. Entonces yo como que, no, pero déjame otro rato que yo quiero seguir jugando. Entonces, no, ya terminamos, ya, o sea, que ya queda como 2 minutos y iba bajando el tiempo y eso, y me sacan. Y cuando me sacan, unos compañeros me dicen, pero ¿qué más quieres jugar? ¿Qué más quieres jugar si llevas 50 puntos? Y le digo yo, ¿en serio? Me dice, sí, 50, bueno, 50 es imposible. Y yo digo, la verdad no sentí los puntos, simplemente entré en la zona. Y cuando ya termina el partido, la gente del estadio entran, me abrazan, me levantan, me tiran que récord, que eso nunca se ha visto aquí, que yo no sé qué, y una cantidad de cosas. Y yo los miraba, me sorprendido. Yo, ¿en serio me di 50? Sí, que 50. Y eso los periodistas. El hecho es que de ahí en adelante mi vida en Argentina fue otra. O sea, de ahí es que me doy cuenta de que en Colombia nos falta mucho. Sobre todo esa afición. Yo de ahí en adelante firmé con una empresa de ropa que se llama Run Up. No sé si todavía siga. Era la imagen de ellos. Entonces ellos me pagaban para que yo luciera la ropa de ellos. Y eso, por ejemplo, en Colombia nunca se ve. O sea, para un basquetbolista en Colombia eso es como... O sea, yo cuando iba a firmar, yo decía, ¿es en serio? O sea, yo pensé que me estaba tomando el pelo. Me dice, no, es que te vamos a pagar y puedes coger lo que quieras y todas las cosas. Yo, ¿en serio? O sea, todavía no creía. Porque yo veía que en Colombia, que para la gente aparecer en una revista o en noticiero o en todas cosas que aparece siempre gratis.
Y aparece de vez en cuando y siempre todo es gratis. Allá no, allá ya habían jugadores que patrocinaban marcas que patrocinaban a sus jugadores para que ellos lucieran todas sus cosas. Así que de ahí fue totalmente diferente. Ya cuando iba a las ciudades, el titular era llega el hombre a los 50 puntos. Así que estadios a reventar, eso obviamente la marcación de ahí para allá era una cosa de loco. Y yo decía, no sé si fue mejor o peor. Pero bueno, logramos seguir ganando y bueno, fue realmente una experiencia espectacular. En la calle ya yo salía y siempre que salía había gente donde veía que quería tomar fotos conmigo, en los restaurantes esperándome para tomarse fotos, para que yo firmara autógrafos. Así que desde ahí fue una experiencia realmente en Argentina, fue una experiencia espectacular. Sale, después de ese paso por Argentina y con esos buenos números que nos acabas de contar, ¿cómo fue esa llegada y ese título en Europa? Bueno, pero te cuento, cuando yo voy a Italia, que me firman en Italia, el entrenador pues había visto mi juego, le gustaba lo que yo podía hacer y teníamos expectativa de hacer un buen torneo. Pero el equipo nosotros, Air Avelino, el patrocinador era Air, por eso se llamaba una empresa de buses, y Avelino, la ciudad, ese equipo siempre quedaba en los últimos puestos. O sea, siempre están peleando el descenso. Entonces ellos decían, bueno, queremos este año armar un equipo por lo menos que pelee la mitad de la tabla. O sea, que salvemos la categoría y peleemos hasta la mitad de la tabla. Bueno, y empezamos el torneo y ustedes no van a creer. Nosotros en Italia se jugaba un partido a la semana, los domingos. Un solo partido a la semana. Y nosotros hicimos una pretemporada excelente, ganamos toda la pretemporada y empezamos la temporada y perdemos los 4 primeros partidos. O sea que nosotros llevamos un mes sin ganar. Ustedes no se pueden, la locura de los dueños a querer votar gente, a querer hacer de todo, que si ese equipo se armó para estar en mitad de tabla, que qué pasaba. Y entre las experiencias que me toca a mí es que me dice el entrenador, me dice, ¿usted sabe yo por qué lo traje aquí? Entonces yo le dije, pues realmente no sé, yo quiero escuchar, porque yo sé que usted puede anotar. Y me mostró un video de un jugador que tuvo en años anteriores, que yo lo miraba y lo miraba y lo miraba y yo miraba si era yo. El man era igualito a mí, primero que todo. Y hacía los mismos gestos, los mismos movimientos, todo igual. Yo me quedaba, como ese no soy yo, no, o sea, realmente dije, ese no soy yo porque yo no jugaba con el equipo. Pero era una cosa loca, igualito. Y yo decía, y entonces el man hablándome, yo sé, este jugador yo lo tuve y tuvimos una excelente temporada. Y me dice, lo único que te voy a decir es esto. Si tú no sales a jugar tu juego, mañana te vas. Y yo soy el próximo. Un día acontece que en Italia ese juego es totalmente diferente. En Italia el juego es que tienes que dar casi 10 pases antes de lanzar. Entonces yo me sentía un poco incómodo, me sentía atado de mano. Y todas las jugadas eran como, o sea, allá es todo demasiado planificado. Allá, por ejemplo, planifican quién va a dar la asistencia y quién va a meter punto. O sea, y si no llegaba hasta allá, prácticamente ya era malo. Vamos a hacer la jugada, me dan el balón, primer pase me dan el balón, de una vez yo hago la finta que voy a seguir la jugada, crossover por un lado, voy para otro lado, pan, cesta. Y me empiezo a emocionar yo a lo mío. Salía rápida, triple. Vamos a jugar lo mío. Que yo sé. El hecho es que hice una seguilla de como 10 puntos seguidos. Estaba el dueño del equipo, por el banco y saltaban y celebraban, haciendo una cantidad de cosas, esto, lo otro. Termina el partido. Para que más o menos miren la magnitud del partido que tuve, yo jugué apenas como 15 minutos ese juego, metí 18 puntos. Y el máximo encestador de la liga en Italia promediaba 17 puntos. El hecho es que yo salgo del partido, ganamos,
y el dueño empieza a besarme por todos lados. Yo decía, ¡eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Ey, tú no te vas! ¡Tú te quedas aquí! ¡Tú te quedas! Me decía el dueño de italiano. ¡Tú te quedas! Y ahí me cambia toda la temporada. Ahí el entrenador me dice, ok, no quiero que hagas esas locuras de irte contra todo el mundo, pero vas a tener la libertad de jugar como tú quieras jugar. El hecho es que desde ahí también fue una experiencia, una locura. Nosotros teníamos 2, 3 buses que viajaban detrás de nosotros para donde fuéramos. Hacían banderas de 40 metros para exhibirlas en el estadio de Era Belino. Así que eso fue un sueño hecho en realidad. Mire, ya para concluir, yo quiero que nuestros seguidores, los más adultos de la edad de nosotros y esto, por favor nos escriban sobre este comentario que voy a hacer. Yo viendo las estadísticas de Stalin, su juego, que lo conozco desde pequeño, yo a Stalin lo estoy comparando con 3 jugadores extranjeros. Yo quiero que nuestros seguidores, los más veteranos, me digan si estoy de acuerdo, si están de acuerdo o no, pero que sí nos escriban. A Stalin yo lo estoy comparando con la eficiencia y los jugadores buenos que eran como Glenn Ferguson, Tim John y Antoine Joubert. Glenn jugó con Paisas, Tim John jugó con Sabios y Antoine jugó con Caimanes. Son jugadores que tenían esa característica y anotaban y eran muy espectaculares. Yo quisiera los comentarios de esos jugadores, que si estoy acertado o no estoy acertado, o estoy lejos o estoy muy cerca de la realidad. Los jugadores fueron fenomenales. De pronto Stanley lo alcanzó a ver ya, estaba empezando, me imagino, la liga. Pero esos 3 jugadores, para mí, fueron uno de los mejores jugadores. Hago una pequeña introducción así. Alcancé a enfrentar a Ferguson. Yo estaba muy joven y era, o sea, realmente era un man. Jodido. Yo no sé si tú jugaste en la élite, cuando ese man jugaba en la élite. Sí, claro, jugué en contra de la élite. Él jugaba, en ese entonces jugaba en San Andrés, pero era una cosa loca. Ese man, o sea, ese era un Michael Jordan aquí en Colombia. Sí, realmente ese fue por eso es mi comparación. Yo quiero que los invitados, nuestros seguidores, me comenten ese comentario. Y estuve de compañero de Tim Jones en el 2006 antes de irme para Argentina. Tim Jones jugaba a un lado, yo jugaba al otro lado. Tim Jones metía una noche 25, yo metía 30. Él venía, metía 30, yo metía 20. El hecho es que nosotros, cuando yo comencé esa liga, nosotros metimos un récord como 15-0 y ahí es donde yo emigro para Argentina. Ahí es donde yo voy para estudiantes, entonces los dejé a ellos. La última interpretación que de pronto se nos queda esto por fuera. Yo actualmente poseo 2 encestadores de suramericanos. Yo quedé mayor encestador en 2 ocasiones de suramericanos mayores. Creo que en Colombia, yo en la historia que he conocido, no creo que ningún jugador colombiano haya sido un encestador de suramericano. En el suramericano del 2006, que fue en Caracas, y en el suramericano del 2012, que fue en Neiva. En los dos quedé mayor encestador. Muchas felicitaciones, un agradecimiento muy grande por estar aquí con nosotros y esperamos tenerte nuevamente en otra nueva ocasión hablando de lo que más nos gusta, que es el baloncesto. Realmente muchas gracias a ustedes. Yo creo que disfruté mucho esta conversación. Para mí también es un orgullo realmente compartir con ustedes micrófono. Jugadores que admiré en su momento, aprendí mucho de sus enseñanzas, y así que un aprecio enorme para ustedes, caballeros. Igualmente, Stanley, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tener esta charla amena, agradable. Cuando uno habla de baloncesto, esto se le va el tiempo y es muy sabroso. Pero en lo que más le reconozco yo a Stanley es que tú vas a Cali, Saúl. Dice, en tal equipo juega Stanley, en equipos de ese, todo el mundo aún se admira, porque sabe el tremendo jugador que es y que siempre ha sido. Entonces uno dice, no, en tal equipo juega Stanley, ¿no? ¿Qué tal? Además, cuando Stanley juega torneos regionales, todo el mundo tiene la expectativa. Por eso nuestro invitado hoy ha sido uno de los mejores.
Yo les deseo los mejores éxitos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchachos, y para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este excelentísimo episodio. Tal vez uno de los episodios más largos que hemos hecho, porque es que es demasiada información para hablar y hemos disfrutado muchísimo esta conversación. Muchachos, no les olviden encontrarnos allí en YouTube, en Instagram. Estamos en todas las redes sociales, Baloncesto de Norte a Sur. Si desean escucharnos en formato audio, lo pueden hacer en Apple Podcasts, Spotify y Buzzsprout. Muchísimas gracias, muchachos, y como siempre ya regresaremos la próxima semana con nuevos invitados del tamaño y de la magnitud como lo es Stanley. Stanley, muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchachos. Gracias a ustedes, bendiciones.